Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, seguimos en este andar de formación académica, en este andar de el doctorado en educación, mención o doctorado en humanidades, mención educación. Ujú. En un proceso que realmente es dinámico, reflexivo, crítico. Y hoy vamos a estar viéndonos en esa unidad curricular que es Sociología de la Educación. Ya comenzamos hace 15 días, primer encuentro, hoy un segundo encuentro. En 15 días estaremos con el tercer encuentro y cerramos el periodo académico para volver a comenzar un nuevo periodo para los nuevos ingresos y continuar también con el periodo de cada uno de ustedes. Hablamos entonces de la sociología de la educación. Hoy es importante que conversemos un poco sobre esos estatutos epistemológicos. Es necesario que podamos establecer esa relación entre la educación y la sociedad. ¿Qué conocimiento, qué estatuto epistemológico tenemos cada uno de nosotros como profesionales de la educación? ¿Sí? ¿Qué, qué conocimientos tenemos nosotros al respecto? Y que, por supuesto, nos pudiésemos como incorporar también a un proceso que realmente esté dado en condiciones. En la vez pasada yo les hablaba en la educación formal e informal, pero en este momento nos vamos a enfocar en la sociedad, en esa sociedad que nosotros tenemos y que también está, por supuesto, dada en los procesos de el doctorado. Todas esas instituciones que nos den fuerza, todas esas instituciones que realmente están en los procesos de la investigación, pudiéramos nosotros decir, bueno, pero vamos a crear en los procesos de educativos, en esos procesos vamos a darle también una manera de querer establecer esa relación. Entonces, es importante que podamos entonces concebir la incorporación de la sociología de la educación al sistema educativo. Epistemológicamente hablando, con ese conocimiento que nosotros podemos tener, ¿cómo incorporamos nosotros la sociología al sistema educativo? Para que brinde, es un valioso instrumento, ¿sí? Para entender ciertos hechos que favorecen la educación o dificultan la enseñanza, dificultan el aprendizaje, la teoría, comprender y actuar sobre el contexto social en el cual se desarrolla la institución educativa, donde están formando y donde van a desarrollar su trabajo. Eso es importante. Por lo tanto, por lo tanto, establecer esa relación, establecer esa cohesión social, ¿sí? A la participación, pero sí, como democrática, que no sea tan rígido, que no sea tan, tan fuerte, sino que nos lleve a una participación democrática que hace la sociedad humana y más dentro de la educación, nosotros como educadores, como doctores, y en esos proyectos comunes, valores compartidos, que también puede haber esa cohesión entre nosotros.
para que en el tiempo pueda convertirse en un patrimonio, sí, cultural, organizado. Ese sentimiento de participación, de solidaridad, de educación, ese sentimiento a nivel de perfil profesional, donde el respeto a esas reglas comunes, ese respeto que tiene que darse de manera cultural, de manera lingüística, en todas las poblaciones y promover la educación intercultural y fomentar la imaginación, la creatividad, tanto en el niño como en el adulto. Su objetivo será darle oportunidades de descubrir y de experimentar. Partiendo de ello, es necesario que nosotros podamos entender ese estatuto epistemológico de la sociología. Yo quisiera a ver quién tiene idea, quién me puede reafirmar eso de estatuto epistemológico de la sociología de la educación. Cuénteme uno de ustedes o muchos. Bueno, ¿Quién, profe, quién es Ke- buena? Claudia Patricia. Kelly, A Kelly Ortega. sí. Bueno, como la palabra lo dice, estatuto es algo que ya está establecido, Ok. algo que está establecido en el sistema educativo. Son como diseños o parámetros que debemos seguir para cumplir un estándar mínimo, como mínimo, es lo que yo entiendo en la educación, para conllevar a seres sociables con un estándar educativo alto. Es lo que yo pienso, señor, profe. Ajá, pero cuando yo hablo de epistemología, ¿a qué me refiero? A estudiar profundamente. Estudiar Sí. profundamente. ¿Eso será conocimiento? Es, Hola, muy buenas tardes. La compañera está Claribel, terminando. perdón, Termina ¿quién? la compañera, perdón. Que se terminó, compañera. Que cuando hablamos de epistemología, es una búsqueda, un conocimiento que necesito yo como ser humano saber para poder transmitirlo. Bueno, más que transmitirlo, para poder guiarlo, orientarlo. Le doy el paso a la compañera. Ok, gracias, Kelly. Gracias por ese aporte, muy significativo. Sigamos, Claribet. Tranquila, profe, no te afanes. Entonces, pues te decía que bueno, que tal cual como decía la compañera, pues esos estatutos son como las normas, las leyes, pero en la sociología podemos entenderla como la comprensión de esas teorías que hemos estructurado para analizar los diferentes fenómenos sociales que tenemos, digamos, en los diferentes contextos. Y en el campo educativo es lo que nos permite comprender y analizar esa realidad que vivimos con nuestros estudiantes, con los padres de familia, con los entornos escolares y cómo desde allí podemos abordarlos para darles un mejor, digamos, manejo a esos diferentes fenómenos que se nos presentan y a esos retos que tenemos en nuestra cotidianidad como educadores. Claro. Es importante, mira, Claribel, es muy importante esa cohesión social que estamos conversando, porque como es también fundamental, ¿sí? El respeto a esa diversidad y esa especificidad de los individuos. Entonces, aquí me dice Smith Inestrosa, dice los estudios, vamos a leerle aquí a él. Él dice, tengo entendido que no hace, Andrés Vázquez, tengo entendido que hace referencia a la consideración sobre qué tipo de ciencia es una disciplina, mirando si se va desde lo teórico y lo práctico. Pero Dailer dice, los estatutos sociológicos que se pueden interpretar como las normas, las reglas y principios que rigen el comportamiento social y las relaciones dentro de un grupo en la sociedad. Debemos conocer todo, por eso yo les hablaba hace rato, reglas, leyes, proyectos, de todo eso
está entendido dentro de esa sociología de la educación. Es necesario que hagamos ese respeto a la diversidad y a la especificidad de los individuos, pero también debemos conocer ese estatuto epistemológico de la sociología, desde las normas, todo en la parte de ética. La igual manera señala quizás también la importancia del pluralismo cultural y lingüístico de todas las poblaciones. Entonces debemos conocer todo ello y promover la educación intercultural, fomentar la imaginación, la creatividad, tanto en el niño como en el adulto, y que su objetivo sería darle oportunidades de descubrir y experimentar. Entonces, eso es necesario. Mira qué excelente todas esas opiniones por parte de ustedes, porque nosotros podemos pensar que hay una revolución inmensa tecnológica, inmensa, una revolución inmensa tecnológica que ha llevado a comprender a la modernidad, pero a la vez esta revolución puede causar rupturas, ¿sí? Entre aquellos que han sabido adaptarse y otros no. Sí, Norma me dice, ajá, perdón, todo, profesor, ahí frente a lo que tú dices, precisamente en estos días que estábamos en la organización de los foros institucionales que hacemos aquí, con unos parámetros que manda la Secretaría de Educación del distrito, analizábamos digamos, un poco de ese tema, cómo manejar, cómo aprender a darle un manejo al tema de la inteligencia artificial y las nuevas y las tecnologías emergentes claro, desde un parámetro ético y también desde un pensamiento crítico en los estudiantes, pues digamos, ya que nos estamos enfrentando a situaciones en el aula donde a veces los chicos ya resuelven el 100% de sus actividades con la IA, donde ya no desean, digamos, desarrollar pues análisis ni siquiera o lectura crítica, sino solamente pues digamos como usarla como para hacer sus trabajos, pero la idea es que esto sea una herramienta. Entonces allá hay unos dilemas éticos que se presentan en el aula de cómo poderlos abordar. Y pues digamos que todo lo que estamos abordando ahorita con del tema de las teorías sociológicas, las normas y los comportamientos es algo que es muy apropiado porque estamos teniendo unas situaciones conflictivas en la escuela muy complejas. En Bogotá se han visto unas situaciones en diferentes instituciones, con maestros, con estudiantes, pues que nos llevan a hacer esas reflexiones, cómo empezar de verdad a actuar desde un marco ético-político en la claro, escuela, claro. que podamos, de verdad que podamos llevar a que la escuela se transforme como tal. Exacto. Entonces, mira, es importante por aquí, por ejemplo, por aquí me dicen, ejemplo, me dicen, norma, dice, los estatutos son los marcos amplios y específicos desde los cuales se aborda el individuo como ser social. Mira lo importante, porque hay orígenes, hay significados, hay alcance de la sociología. Porque si ella como ciencia social se dedica al estudio sistemático de la sociedad, ¿sí? Y de los grupos que lo conforman, entonces estudia cómo son creadas, pero también mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social. El efecto que tiene en el comportamiento individual o grupal o social y los cambios que existen producto de la interacción social, entonces nosotros pudiéramos decir la sociología aplica métodos de investigación empíricos para poderse dar cuenta de tantas verdades, tantas realidades, tomar datos, hacer análisis de datos para poder elaborar teorías. Todo eso lo hicieron los investigadores, los sociólogos, para darnos todo ese conocimiento, teoría, valoración a partir de argumentos. Y que además la sociología estudia los fenómenos también importantes, conceptos. Mira, estatuto epistemológico se llama normas sociales, las normas sociales. ¿Sí?
normas sociales, la socialización, la ideología, la estratificación social, el cambio de orden social, en fin, pero hay muchos fenómenos que no pueden estar dando. Nieve dice, los estatutos se analizan como parte de los marcos normativos que sostienen la vida social organizada. Ayudan a entender cómo se regula el comportamiento de las personas dentro de un grupo y cómo se mantiene el orden social. Mira, todo esto es importante que se comparta, porque estamos en clase, pero estamos investigando, estamos aportando de sus ideas, o quizás están ahí mismo y están investigando. Esto nos lleva a ello, a una investigación total, porque eso se llama doctorado. Eh, Sociología de la educación significa ser parte de algo, de compartir y revelarse, y tiene que ver con las actividades que hacemos, integrar reunión que tiene por finalidad construir alternativas para la integración y región o regional, social, que tiene como entrelazar partes de ese todo social, de esa sociedad, y que hoy en día se usa un concepto social. Y eso, todo esto abarca diferentes campos, como la integración social, la regional, la económica, la religiosa, la racial, la política, la organizacional. No, si nosotros nos ponemos a ver cómo la sociología de la educación está dentro de nosotros para que nos humanice más. Mire, este doctorado en humanidades menciona educación. Si ustedes, todo esto que ven, las clases con los unos u otros profesores, ustedes lo internalizan, lo llevan a su conciencia. No es concientizar, es concienciar. ¿Sí? Conciencia. No estar conscientes, es llevarlo a la conciencia. Yo no voy de acuerdo nunca con esa palabra concientizar, es concienciar, es conciencia. El contexto social, ese proceso de integración es la acción, el que podamos tener hasta didáctica, el arte de cómo lo manejamos. Esa intervención de arte, de esa intervención didáctica en el ámbito de los procesos de integración social, se ha venido desarrollando en los últimos años fuertemente. Estoy completamente seguro que allá en Colombia está desarrollándose fuertemente y pretende realizar cambios en la realidad social, o quizás las políticas de Estado no me lo permiten, o las instituciones educativas no lo desarrollan, o los maestros tampoco, maestras. Es el bienestar de los individuos. Entonces, mejorar las condiciones de vida, el bienestar de los individuos, la acción didáctica, es un campo científico del conocimiento, de conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos. ¿Sí? Porque su eje central y quizás determinado, eh, va hacia una sociedad a que es relativamente fácil, dirán algunos, otros difícil, llegar a la punta de desarrollo futuro con una visión para proporcionar un cierto grado de estabilidad y un sentido del propio yo, aún en medio de extremos cambios sociales, porque están ahí, permanentes, permanentes. Es importante, mire, esa colisión, esa cohesión, quizás también la colisión de frentes de diferentes olas que crea un océano como así como bravo, embravecido, lleno de corrientes entrecruzadas, con remolinos
que ocultan quizás las más profundas intenciones de cada uno de nosotros o del Estado, e importantes mareas históricas, como lo vimos en sociología en teoría de las ciencias humanas, la ciencia, la historia. Entonces, todos esos remolinos que ocultan las más profundas e importantes mareas históricas. Vamos a hacer analogías aquí. Esas entre cruzadas, corrientes, quizás por esas olas que queremos que sean de cambio, se reflejan en en los trabajos y se refleja hasta en la vida personal, familiar, actitudes sexuales, moralidad personal, se muestra en estilos de vida y comportamientos. Sí, Lira, analizando aquí, o sea, que el comprenderla, realmente cuando se da una comprensión de las teorías sociológicas, eh, se entiende como ser humano, como profesionales, también como instituciones, que hay que empezar a desaprender muchas veces. Tú decías hace un rato que todo esto se da para transformar realidades sociales. Para transformar realidades sociales, sí, pero también para hacer reflexiones estructurales digamos, como entidades o como Estado. Yo analizaba esta semana que estaba en un encuentro. Yo soy comisionada pedagógica nacional de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por mi departamento. Y en esa ¿Qué instancia departamento asesora estás? ¿En qué departamento estás? en Sucre, Ok. en Sucre, y soy comisionada por este departamento. Entonces, en esa instancia que es asesora del Ministerio de Educación para Asuntos Etnoeducativos, estamos adelantando un trabajo con el IFES en una de las subcomisiones eh, para, para incluir temas de cátedra de estudios afrocolombianos y etnoeducación al banco de preguntas del IFES, que es el que mide, el que hace las pruebas saber en tercero, Ah, ok, quinto, ok, noveno y ok. 11. Ok, ok. Y, y entonces estábamos con un grupo de maestros etnoeducadores que nosotros llevamos a unas mesas de trabajo, a unos talleres donde con los expertos del IFE se les va a preparar para que ellos sepan cómo se deben formular las preguntas, pero incluyendo los lineamientos de cátedra y etnoeducación para comunidades negras. Y yo les decía, miren, hay una estructura mediante el cual el IFES como entidad nacional que evalúa en nuestro país, pues viene desarrollando y viene formulando las preguntas que en determinadas épocas del año le hacen a los estudiantes de básica primaria y de la media. Eh, pero, y si bien esa es la estructura que tiene el IFES, hay que entender que el estudiante para el que se preguntaba históricamente no es el mismo estudiante para el que se pregunta hoy. Ah, Entonces, claro. eso implica, cuando yo entiendo esas dinámicas cambiantes, la sociología me permite eso, entender que las cotidianidades, que las realidades son cambiantes, los sujetos también lo son. Y como quiera que esos sujetos ya no son los estudiantes, por ejemplo, de cuando me evaluaron a mí, el estudiante de hoy no es un estudiante tan lector de la letra, es muy gráfico, porque todo el tiempo pasa un gran porcentaje del tiempo en las redes sociales. Entonces es un Ajá. estudiante muy gráfico, muy visual. Entonces yo decía, ¿cómo pensarnos en que si bien se van a incluir esas preguntas de la educación y la cátedra que hoy por hoy son obligatorias en Colombia, Claro. cómo pensarnos en esas preguntas, sí, pero no bajo la estructura que históricamente se ha preguntado, porque es que ya el estudiante para el que preguntaba el IFE ya no es el mismo que tenemos hoy por hoy. Entonces, ¿cómo pensar también Claro, desde la modificar. sociología? Mira, Norma, está señalando Entonces, es a... modificar, más allá de realidades, modificar también políticas de Estado, que nos cuesta a veces que se entienda de que el método tradicional también tiene que cambiar, porque los sujetos ya no son los mismos. Claro, es niños nuevos, juventud nueva, es el joven nuevo, es el que él quiere otras cosas y nosotros podemos también adaptarnos a esos niños, a esos grupos. Por eso
tenemos que ver las teorías sobre la sociología de la educación con el impacto en los sistemas, impacto que tienen en los sistemas y políticas educativas en en Latina, no que solamente Colombia y Venezuela, América Latina, que estamos en ello. Porque quizás en contexto de la sociología de la educación actual, ¿sí? Como tú lo señalabas en palabras muy coloquiales, es ese contexto de la sociología actual, con diferentes jóvenes nuevos, las teorías de la producción siguen teniendo vigencia. Y también siguen teniendo vigencia, reproducen aquella parte histórica, no crea, a pesar de que hay niños, hay reproducción y hay producción. Gran valor a los aportes que todo esto nos tiene en historia, quien enfatiza en el proceso de transmisión como proceso en relaciones de comunicación y quizás de cuestiones lingüísticas. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología nos está llevando quizás a muchas situaciones. También es muy buena porque, bueno, nos invita a tener creatividad, quizás enriquecer el aprendizaje, nos lleva a la investigación, tiene cosas positivas y grandes, pero también está trayendo cosas negativas, consecuencias en los jóvenes, en los adultos y en los adultos también. Entonces, familia, escuela, sociedad, cada quien incorporando quizás las posiciones importantes que la sustentan. Con todas esas tendencias, mi profe, quisiéramos tener otros asuntos distintos. Y entonces comprende como digo, frente a una pedagogía radical que debería ser crítica y considera vital que los grupos oprimidos por la clase dominante encuentren una alternativa de cambio. Todo eso está sucediendo. Total. Y que bajo una producción cultural específica se desenvuelva la inmensa transformación de la sociedad. La inmensa relación de la sociedad. Porque, por ejemplo, aquí me dice Norma, doctora, ¿nos podría explicar los fundamentos de la sociología que permanecen en las diferentes sociedades y cuáles son aquellas fundamentos que cambian? Mira, aquí, ¿quién me lo dice? Esto lo dice, no me dice el nombre. Luis Antonio Luis Mora. Antonio Mora, perdón. Luis Antonio Mora. Entonces, él nos habla de eso, nos podría explicar los fundamentos de la sociología que permanecen en las diferentes sociedades. Si estamos hablando del conocimiento, de esa epistemología de la educación, entonces le estoy dando respuesta en estos momentos, Antonio. Mira que en ese proceso que de la sociología, esos fundamentos permanecen en las diferentes sociedades y son esas relaciones comunicativas, esas cuestiones lingüísticas. Nosotros tenemos, cada contexto tiene una vida, cada contexto tiene todo, tiene lo lingüístico, tiene lo cultural, lo religioso, y que esos procesos que permanecen y que son en las diferentes sociedades dadas, ¿sí? Entonces estamos dando una forma muy radical y que debería ser crítica, ¿sí? Y que se considera vital, vital. Entonces, la transformación a través de lo humano, porque tenemos que llegar ahí, a través de lo humano. El surgimiento de la educación, sí, en la humanidad tiene un origen, vamos a llamarlo un origen, bueno, limpio.
donde se impulsa la necesidad de encontrar nuevos métodos, donde nos lleva a entender que los procesos en eso que sostienen la vida social organizada y que nuevos métodos para interpretar sus diferentes realidades, un lenguaje de intercomunicación clara para la construcción de saberes, generando ventajas para la especie en su desenvolvimiento en su ambiente natural, en su contexto en el que pertenece. Entonces, es necesario que podamos estar en esos procesos. Es necesario que podemos en el ámbito, vamos a hablar ámbito latinoamericano, ¿sí? Que tenemos un descriptor muy dado y siempre está como un fenómeno que es la violencia. Entonces, en materia de violencia desde la perspectiva internacional, especialmente en los países de América Latina, ¿sí? Podemos entonces plantear una visión social. Desde una visión social educacional debe enfocarse la violencia. ¿Sí? Hace rato hablábamos de que hay políticas públicas, programas educativos, programas de la promoción de salud mental y que tenemos tipos de sociología. Las hemos discutido: sociología ambiental, sociología del arte, sociología de la ciencia, sociología de la comunicación, sociología de la informática, del conocimiento, sociología del consumo, sociología de la cultura. Es una ciencia transdisciplinaria, interdisciplinaria, capaz de tomar en préstamo saberes de otras áreas cercanas. Estudia la vida social humana de los grupos y sociedades. Yo diría, así con mis palabras, ¿no? La sociología es una empresa cautivadora y atrayente, quizás a tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos y nos lleva hasta reducir los prejuicios, pero hay que entenderla realmente a la sociología de la educación para llegar quizás a procesos de reflexión permanente en todos los escenarios sociales. Vamos, ¿cuáles son los escenarios sociales? Bueno, tenemos la escuela, tenemos la familia, tenemos la sociedad. Es necesario ampliar los campos de acción. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en ampliar los campos de acción acerca de un descriptor importante. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, le damos importancia, perfilar, destacar los principios que moldean la conducta ciudadana, profesional. Quizás ubica a la escuela, a la universidad, a los colegios en un interesante rol, un rol de generar cambios y transformaciones necesarias, pero en la dimensión humana. Pero también es importante el rol del Estado en la promoción de perfiles que contribuyan a generar cambios hacia mejores liderazgos, lo cual significa desmantelar esos intereses que están haciendo daño para la integración de esas ideas en un modelo de quizás como de democracia, donde todos tengamos esa posibilidad de hacer, de ser, de crear. Gracias a todos. Felicitaciones por todos esos comentarios, aportes, análisis, interpretación. De verdad es interesante que ustedes como doctorandos puedan compartir esas diferencias intelectuales que cada uno de nosotros tenemos. Así que bueno, que tengan una bendecida tarde, un bendecido fin de Feliz semana. tarde, doctora, Y gracias. gracias. Y de verdad, bueno, nos estaremos
comunicando, nos estaremos viendo el próximo 15 días que nos toca cerrar ya el tercer encuentro de esta unidad curricular en la formación de ustedes como doctores en humanidades, mención educación. Adelante, éxitos.